Ustedes creen que han visto cosas raras, pero mientras buscaba fotos para las portadas me crucé con muchas imágenes de Izuku y Nomu haciendo cosas impuras. No soy creador, link original en la descripción. 100% héroe. Capítulo 14, un poco de ayuda. El símbolo de la paz había hecho su entrada dramática para salvar a los estudiantes de la amenaza de estos villanos. Todos los estudiantes en la entrada sintieron que su ángel de la guarda acababa de llegar. Asido y Uraraka tenían lágrimas en los ojos, mientras que los otros estudiantes, Sato, Shoji y Zero tenían una amplia sonrisa en sus rostros. Había una sensación persistente de que algo andaba mal cuando Aizawa y 13 no respondieron mis llamadas, así que corrí para ver qué estaba pasando. Me encontré con la joven Ida, quien me informó sobre los villanos de los que te estabas defendiendo. Cuando el héroe número 1 se dirigió al final de la escalera, apretó la mandíbula. Toshinori no podía creer que todo esto hubiera sucedido mientras descansaba en la sala de profesores. Imaginar qué clase de miedo estaban sintiendo todos estos niños, siendo obligados a luchar contra estos villanos por sí mismos, y ver a sus colegas tan gravemente heridos, lo enfermó. En este punto, lo máximo que podía hacer era asegurarles a todos que estaría bien y que estaría allí para ellos. Ese era su deber como símbolo de la paz. No tengan miedo, estudiantes, aseguró Olmig, quitándose la corbata y arrojando su chaqueta al suelo, porque estoy aquí. Desde el campo de batalla, Shigaraki tomó nota de la llegada del héroe número 1 por fin, después de toda esta espera y esta demora con el mocoso de pelo cuenco. Así que el heroico pedazo de basura aparece en la puerta por fin. Dio la casualidad de que algunos de los villanos que habían sido eliminados por Aizawa estaban comenzando a volver en sí y vieron que el símbolo de la paz, su objetivo, había venido a llevar a cabo su justicia. Algunos de los villanos fueron atacados por el miedo, una reacción esperada cuando te encuentras cara a cara con el héroe más poderoso del planeta y sabes que es tu enemigo. Es realmente Olmig. Uno de los villanos dijo. Es incluso más grande de lo que imaginaba. Nunca lo había visto en persona antes. Uno de los villanos se burló del miedo que mostraban sus camaradas e intentó que se concentraran en derribarlo. Dejen de hablar, idiotas. Si todos atacamos juntos, podemos. Antes de que el villano tuviera la oportunidad de terminar su oración, el símbolo de la paz ya había atravesado la distancia entre ellos y dejó inconscientes a cada uno de los villanos con golpes únicos y calculados en el cuello, formando ligeras ráfagas de viento por su velocidad. Rápidamente aceleró sobre el Esper, quien se sorprendió de lo rápido que el héroe pudo derrotar a todos esos villanos, pero a diferencia de todos los demás, los ojos de Mod pudieron seguir el ritmo de la velocidad de Olmig. Shigaraki se quedó sorprendido por las notables habilidades del héroe número 1, ya que sus ojos habían estado en su forma, pero ni una sola vez vio sus movimientos. Aún así, no estaba sonando ninguna campana de alarma para él. Es rápido, mucho más rápido de lo que podía seguir. Aún así, no es tan rápido como pensé que sería. No tan rápido como solía ser. Entonces, realmente es cierto. El villano sintió una sensación momentánea de vértigo, y sus labios se abrieron para formar una sonrisa sádica. Olmig se está debilitando. Olmig. Lo lograste. El adolescente de ojos verdes se sintió aliviado al ver que el símbolo de la paz había venido a su rescate y corrió a su lado, notando también que su amigo parecía bastante bien. ¿Y Kageyama, has logrado defenderte a esa cosa?, dijo el estudiante, señalando a la voluminosa criatura que miraba fijamente a los tres. Mi gorilla, ¿por qué volviste? Shigeo sintió que el peso preocupante volvía a caer sobre sus hombros cuando vio que su amigo había regresado. Quería volver y ayudarte. No podía dejar que lucharas contra esa cosa tú solo. Muy noble movimiento, mi gorilla, pero debes regresar con tus compañeros de clase. Tú también, Kageyama. Espera, Olmig. Puedo terminar el Nomu yo solo. El espera adolescente no encontró la necesidad de que el símbolo de la paz se uniera a la batalla, creyendo que tal intervención era innecesaria. Si bien el oponente diseñado biológicamente era bastante poderoso, y sus habilidades definitivamente eran molestas, ahora que Mob entendía cómo funcionaban y los había visto en acción, estaba seguro de que no le tomaría mucho más acabar con la criatura, usar sus poderes psíquicos para infligir un daño más significativo a su cuerpo y usarlos de formas un poco más violentas. No. Te felicito por mantener a raya a este monstruo tú solo, pero ahora me encargaré de esta amenaza. Después de escuchar los comentarios de los dos estudiantes, se hizo evidente para el héroe que la gran criatura negra era la mayor amenaza.
Cualquiera que pudiera poner a Kageyama bajo presión definitivamente era alguien de quien All Might necesitaba ocuparse, razón por la cual el símbolo de la paz decidió que él era su primer objetivo. Luego, centraría su atención en los otros dos villanos restantes. Terminaré contigo rápido, grandote. Espera, All Might. Necesito decirte, Toshinori corrió hacia el gnomo antes de que el Esper pudiera terminar su discurso, y preparó uno de sus super movimientos cruzando ambos brazos. Rompe Carolina. El héroe realizó un corte cruzado hacia abajo en el pecho del monstruo, la fuerza de su ataque hizo que el agua brotara detrás de él. El gnomo se miró el pecho, esperando que el ataque hubiera hecho más daño, pero luego miró al héroe, cuyo rostro se retorcía por la sorpresa por la forma en que el monstruo recibió su ataque con tanta facilidad. ¿Qué? La criatura de bioingeniería intentó agarrar a All Might, pero el héroe se agachó y respondió con un fuerte golpe hacia adelante en el estómago de la criatura. Una vez más, el gnomo no se vio afectado por el golpe de Toshinori y se vio obligado a tomar más medidas evasivas contra los golpes de la criatura. Estos golpes no tienen ningún efecto. El gnomo tiene absorción de impactos, All Might. Mob gritó. Eso es lo que te estaba diciendo antes. No solo eso, sino que tiene habilidades regenerativas que le permiten regenerar extremidades en segundos. Mientras que el héroe número 1 estaba pasando por un momento difícil con Nomu, el villano aún no estaba seguro de su victoria. Aunque el Nomu fue diseñado para matar a All Might, si Kageyama estaba trabajando junto con All Might, entonces no podía garantizar que la creación diseñada biológicamente pudiera resistir. Dios, este punk había puesto tal agujero en sus planes. Ahora que su objetivo principal había llegado, todo lo que el niño estaba haciendo en este momento era interponerse en su camino. Kurohiri, saca a ese mocoso psíquico de aquí. El villano del humo hizo lo que Tomura le indicó y comenzó a formar un portal alrededor del Esper. Sin embargo, a diferencia de antes, donde no estaba preparado para el ataque del villano y no pudo reaccionar adecuadamente, el Esper rápidamente vio que la niebla negra comenzaba a formarse debajo de él y rápidamente la esquivó. Kurohiri intentó formar múltiples agujeros para que Mob entrara en ellos, pero el Esper era demasiado rápido, demasiado móvil para que el villano lo atrapara, flotando en el aire para maniobrar más fácilmente contra sus portales. Al ver cómo se desarrollaba esto, Midoriya se sorprendió por la facilidad con la que su amigo manejaba los ataques del villano del humo. Esto parecía que era una brisa para él. Como último recurso, Kurohiri envía grandes corrientes de su cuerpo hacia Mob como un río negro embravecido, pero lamentablemente para el villano, el Esper erigió una barrera para protegerse del ataque del enemigo. Dado que Kurohiri necesitaba hacer un contacto significativo con su enemigo para teletransportarlo, no pudo obligar al psíquico a abandonar el campo de batalla. No puedo alejarlo, Shigaraki. Es demasiado rápido, demasiado multifacético con sus movimientos. Maldita sea, este estudiante de pelo de cuenco estaba demostrando ser más y más problemático de lo que jamás había imaginado. Todo lo que él y sus tropas le lanzaron, él fue capaz de igualarlo fácilmente e incluso dominarlo. Honestamente, Tomura no conocía ninguna otra forma en que el Esper pudiera empeorar las cosas. Mientras Kurohiri intentaba lidiar con Kageyama, All Might estaba ideando una nueva estrategia para lidiar con Nomu. ¿Así que tienes absorción de impactos, entonces? Creo que tengo algo que funcionará en tu contra. All Might maniobró alrededor de la criatura diseñada biológicamente y envolvió sus brazos alrededor del pecho de Nomu. Luego, el héroe realizó un suplex, levantando a la criatura por encima de él usando su propio impulso y golpeando su cabeza contra el suelo. La fuerza creó una onda de choque que envió a los dos adolescentes espectadores unos metros hacia atrás. Una vez que el humo se disipó, reveló las piernas de Nomu que sobresalían en el aire mientras el resto de su cuerpo estaba enterrado debajo del concreto. Si Kurohiri no se hubiera ocupado de Shigeo, habría creado un portal directamente debajo del símbolo de la paz para darle a Nomu una oportunidad para atacar a All Might, pero lamentablemente, el villano perdió esa oportunidad. Bueno, el héroe número 1 no aseguró exactamente su victoria. Asumió que mantenerlo sujeto sería suficiente para derribarlo, pero había subestimado la fuerza de Nomu. Para un ser tan fuerte como All Might, estar enterrado en concreto era lo mismo que estar enterrado en la arena. El monstruo rápidamente se liberó del agarre del héroe y del concreto, causando que el héroe volviera a ponerse de pie. El Nomu tomó represalias con un fuerte golpe de derecha, que el héroe apenas pudo bloquear con el codo. El puñetazo tenía el mismo poder asombroso y ondas de choque que uno de los puñetazos de All Might, y el héroe fue enviado hacia atrás decenas de metros.
Intentó clavar los pies en el suelo para detener su velocidad, pero ni siquiera eso fue suficiente para detener el contragolpe. El símbolo de la paz estaba siendo arrojado hacia Kageyama y Midoriya, y el Esper rápidamente usó su telequinesis para detener su veloz aproximación, hasta que estuvo a solo unos centímetros frente a ellos. Mob inmediatamente comenzó a sentir una sensación interna de pánico. Había sentido cuán poderosos eran los golpes de Nomu, y no eran algo para tomarse a la ligera. All Might, los dos estudiantes hicieron una mueca cuando vieron al héroe número 1 respirando entrecortadamente. El golpe de Nomu había quitado las mangas de la camisa del maestro y había algunos moretones leves en los antebrazos de All Might. Incluso un solo golpe del Nomu fue suficiente para alterar a All Might. Sus muecas empeoraron cuando vieron que el símbolo de la paz tosía un pequeño rastro de sangre. Así es. All Might ya estaba en su límite. Esa era la razón por la que no había venido a clase hoy. Porque ya había usado todo su tiempo haciendo el trabajo de héroe. En este punto, solo se estaba quedando sin uno. El criminal de cabello azul se rió al ver cómo el símbolo de la paz se tambaleaba, obligado a retroceder por un solo golpe del Nomu. Así que trataste de enterrarlo en el concreto, All Might. Buen intento, pero Nomu es tan fuerte como tú, como dolorosamente te das cuenta ahora. No puedes hacer esto, afirmó Mo, él es demasiado fuerte para ti. El aura del Esper se iluminó a su alrededor y Shigaraki sintió que su cuerpo se tensaba. Todavía había rabia en él. Aunque no era tan particularmente intensa como antes en la pelea con el Nomu, todavía era más que suficiente para acabar con la criatura para siempre. ¿Me enfrentaré a él solo? Absolutamente no. Aunque el Esper pudo haber sido capaz de derrotar a esta bestia, no era algo que All Might quisiera delegar en él. Era un alma gentil, una persona a la que no le gustaba usar sus poderes para lastimar a otros. Por mucho que pudiera evitarlo, el símbolo de la paz no permitiría que Mob luchara contra villanos como este. El héroe intentó llenar al psíquico con una sensación de confianza y le mostró un signo de paz. ¿No tienes fe en mí, Kageyama? El Esper no estaba preparado para la pregunta del héroe y guardó silencio por un segundo. Realmente estaba dudando de las habilidades de All Might. ¿Era realmente justo que el Esper cuestionara al hombre que había estado allí para ayudarlo y guiarlo durante los últimos 10 meses? Él era el héroe número 1, después de todo. Conocía su poder, de lo que era capaz. Su clase de historia en línea en realidad repasó el ascenso al estrellato de All Might y la forma en que impactó la historia de Japón, donde también vio algunos vídeos del héroe en acción. Entonces no era como si él fuera solo un luchador aficionado. Su ira no se comparaba con el nivel de respeto y aprecio que tenía hacia el héroe número 1. Después del impacto inicial de la pregunta, Mob le dio una pequeña sonrisa al héroe número 1. Por supuesto que sí, All Might. Sin embargo, la expresión del Esper rápidamente volvió a un tono serio. Pero creo que vas a necesitar un poco de ayuda. Tanto Toshinori como Izuku levantaron las cejas confundidos cuando vieron a Shigeo levantar la mano mientras su aura de arcoíris brillaba más. Muy rápidamente, el héroe número 1 comenzó a envolverse en este aura de arcoíris. Ahora All Might entendió lo que estaba haciendo el Esper. Le estaba dando su energía. Por supuesto. All Might había estado tan concentrado en cuidar al Nomu que se había olvidado por completo de esta faceta de las habilidades de Kageyama. Pero lo que All Might sentía era mucho más de lo que esperaba. Shigeo no le estaba dando solo una pequeña porción de su energía. Estaba vertiendo todo el poder psíquico que tenía en el símbolo de la paz. Solo había dos Espers capaces de dar y recibir energía de otros. Shigeo y Toichiro, ambos poseían una increíble cantidad de energía psíquica también. Para Toichiro, incluso una pequeña porción de su energía fue suficiente para convertir a sus 600 soldados normales en poderosos Espers, lo que les permitió derribar edificios mientras trabajaban juntos y aumentar sus habilidades a un nivel no muy lejos del nivel de los Scars. Para Shigeo, la energía que le había dado a su maestro para luchar contra la séptima división de Cloud fue más que suficiente para alimentar a todos los Scars con facilidad. Pero en todos estos casos, la energía psíquica se le estaba dando a personas promedio sin poderes psíquicos u otros atributos notables. Imagina lo que sucedería si se le diera una cantidad tan grande de energía psíquica a alguien como All Might. Fue un encendido realmente increíble. La energía psíquica comenzó a llenar al héroe como un río monstruoso. A medida que recorría su cuerpo, filtrándose en todas sus fibras musculares, multiplicó el poder que One for All ya le había dado a All Might docenas de veces. Toshinori sintió como si le hubieran dado una nueva vida.
Era como si All Might fuera una flor marchita y la energía de Kageyama fuera un fertilizante potente que permitiera que la flor floreciera con una energía vibrante. Al ver esto desarrollarse desde lejos, los pensamientos de Tomura luchaban por comprender lo que pensaba que estaba viendo, lo que el Esper le estaba haciendo a All Might. Fuera lo que fuera, no era bueno ni para él ni para el Nomu. ¿Qué diablos ha hecho ese mocoso? Kageyama, esto. All Might soltó una breve y espontánea carcajada, porque pensó que esto era demasiado bueno para ser verdad. Esto es increíble. El símbolo de la paz apretó ambos puños con emoción. Siento que estoy de vuelta en mi apogeo. No, esto es incluso mejor que eso. Pero esta emoción duró muy poco, siendo reemplazada rápidamente por un repentino estallido de ira. All Might reconoció esta furia creciente como un efecto secundario de la transferencia de energía de Mod, habiendo experimentado el mismo tipo de cambio en la emoción la noche en que Kageyama lloró en sus brazos. Al igual que Aizawa y los otros 3 estudiantes, All Might estaba bastante sorprendido por la determinación de luchar contra el propio Nomu. Los ojos marrones que alguna vez fueron dóciles y pacíficos fueron reemplazados por ojos rojos endurecidos. Lo que fue aún más impactante fue la ira que alimentaba al Esper, instándolo a luchar. Hay muy pocas cosas que te hacen enojar, Kageyama, dijo All Might. Estos villanos deben ser realmente despreciables si te llevaron a este nivel de ira. Tanto Kageyama como Midoriya estaban confundidos por lo que decía el héroe. El Esper aún no se había dado cuenta de que la energía que le daba a otros podía afectar su estado emocional en función de las emociones que Mob estaba experimentando cuando transfirió su poder. El cuerpo del héroe comenzó a temblar con esta ira. Toshinori decidió usar esta ira como arma, una herramienta afilada que atravesaría las defensas de Nomu y lo marcaría como victorioso. De hecho, ahora que se había potenciado hasta lo que creía que era su mejor momento, podía emplear su próxima estrategia mucho más fácilmente. Antes de que cualquiera de los espectadores tuviera tiempo de parpadear, el símbolo de la paz se colocó frente al Nomu y lo golpeó en el pecho a tal velocidad que incluso el arma diseñada biológicamente no pudo reaccionar. Las ondas de choque y la presión del viento creadas por este golpe fueron mundos más allá de lo que se había mostrado antes. Se formó un cráter de decenas de metros de ancho. La fuerza del golpe sacudió a toda la Ushg una vez más, y el Nomu salió disparado por el suelo, estrellándose contra una roca cerca de la sección montañosa de la Ushg. Habiendo donado prácticamente toda la energía a All Might, no pudo usar su telequinesis para detenerse a sí mismo o a Midoriya, y los dos cayeron al suelo. Desafortunadamente para Shigeo, mientras Shigaraki volaba en el aire como un pájaro, el primer pensamiento que cruzó por su mente fue cuánto más rápido había llegado el símbolo de la paz. Aunque era difícil de determinar con precisión, dada la diferencia entre sus velocidades, definitivamente podía decir que había ocurrido un aumento sustancial en la velocidad. No solo eso, sino que parecía que los golpes de All Might también se habían vuelto mucho más fuertes. Aún así, no tenía sentido para el villano porque se molestaría en dar más golpes después de descubrir las habilidades de Nomu. ¿No estabas escuchando lo que ese niño te dijo, All Might?, gritó Tomura. Uno de sus poderes es la absorción de choque. ¿Sí, y qué?, respondió All Might. Su poder es solo absorción de impacto, no anulación, lo que significa que hay un límite de cuánto puede tomar, y gracias a Kageyama, solo tomará un poco para acabar con tu mascota. Al ver a All Might causar una cantidad tan grande de destrucción con un solo golpe al Nomu, Midoriya no podía creer el aumento sustancial que la energía del Esper le había dado al héroe. Si lo que All Might había dicho antes era realmente cierto, entonces estaba presenciando al héroe número 1 en su mejor momento por primera vez. ¿Qué diablos está pasando aquí? Kageyama y Midoriya se sorprendieron bastante al ver que no eran los únicos estudiantes que habían venido aquí. Llegando al lugar de la batalla sin heridas estaban Todoroki, Bakugo y Kirishima. Como había predicho el Esper, tanto Bakugo como Kirishima pudieron derrotar a los villanos que los habían emboscado sin problemas y habían venido aquí por cualquier motivo. Hola, chicos. El fanático de cabello verde saludó a sus compañeros de clase para llamar su atención. All Might está luchando contra un villano. Tenemos que quedarnos atrás. All Might, los 3 estudiantes se giraron para ver de qué estaba hablando Midoriya y, efectivamente, el héroe número 1 estaba golpeando a un gran monstruo negro. ¿Entonces eso es lo que eran esos temblores?, exclamó Kirishima, sus labios se curvaron en una amplia sonrisa mientras se llenaba de emoción. Todos los golpes de Might pueden sacudir todo el estadio.
El símbolo de la paz tenía una confianza suprema en este poder recién descubierto, tanto que predijo cuántos golpes se necesitarían para terminar esta pelea en función de su poder y la fuerza mostrada por el Nomu. Muy bien, grandote, 2 golpes más hasta que alcances tu límite. 2. Olmig siguió con su jab izquierdo y corrió hacia el monstruo, moviéndose a tal velocidad que parecía como si se estuviera teletransportando, apretó los puños y golpeó a la bestia contra el suelo, creando otro agujero de tamaño monstruoso en el suelo y destruyendo más de la mitad de los árboles en la sección en la que se encontraban. El ataque del héroe destrozó por completo no solo el suelo de todo el bosque, sino casi la mitad del suelo de toda la USG, incluyendo donde estaban los 5 estudiantes. Y finalmente, el Nomu era un desastre. Su cuerpo, incluso con su super regeneración, no podía curar la tremenda cantidad de daño que Olmig estaba infligiendo a través de múltiples ataques con poco tiempo para regenerarse, y como Olmig dedujo antes, había un límite en la absorción de impactos del Nomu, y ese límite estaba a punto de alcanzarse. Mientras el Nomu flotaba momentáneamente en el aire, el símbolo de la paz apareció frente a él, preparando su ataque final. El aura del arco iris cobró vida a su alrededor, el poder psíquico mejoró one for all y abultó sus músculos a tamaños aún mayores. ¡Oh, nee! El Nomu no tuvo ninguna posibilidad. Atravesando el estómago del Nomu, el puñetazo del héroe abrió un agujero en el estómago y el pecho del Nomu y envió al monstruo volando hacia el cielo, fuera del estadio como un cometa. La roca debajo de Olmig se fracturó una vez más, hasta que el héroe se hundió en un agujero de 10 metros de profundidad. Todos los árboles cercanos fueron arrasados. El golpe de Olmig tenía tanto poder que la presión que creó abrió un agujero a través del USG de docenas y docenas de metros de tamaño que equivalía a casi un lado completo del edificio. La onda expansiva también logró arrancar una buena parte de los árboles fuera de la USG en el camino del golpe. Dentro del estadio, mientras que las vibraciones que sentían los estudiantes solo las percibían ellos, todos y cada uno de los estudiantes y villanos en el estadio fueron derribados por los temblores. La roca fracturada causada por la patada de Olmig se hizo añicos por completo, lo que provocó que las áreas de ejercicio que estaban en el costado de la USG donde Olmig estaba luchando se rompieran. En todo el campus de la UA y todos los edificios a unas pocas millas de la escuela, los civiles podían sentir los temblores causados por el golpe final del héroe y se preguntaban nerviosamente si había algún tipo de terremoto que estaba a punto de golpearlos. De vuelta en la entrada de la escuela, todos los estudiantes estaban asombrados y momentáneamente confundidos por lo que acababan de ver. ¿Viste esa cosa que acaba de salir volando?, preguntó Zero. Creo que fue ese tipo del cerebro, respondió Sato. Olmig lo envió volando. Increíble, comentó Shoji, pensar que alguien posee ese nivel de fuerza. De pie con el mismo asombro y con los ojos llorosos de admiración, Mineta expresó su total respeto por el héroe número 1. Eso es Olmig para ti. Está en un nivel totalmente diferente. Los 5 estudiantes, excepto Kageyama, que acababan de presenciar el poder mostrado por Olmig, sintieron como si fuera la fuerza de un dios. Ese tipo de fuerza bruta, ¿quién hubiera pensado que realmente existía?, dijo Kirishima, ganando un nuevo respeto por el héroe número 1. Incluso Bakugo, que estaba ferozmente decidido a superar al héroe número 1 y reclamar ese título, estaba asombrado por lo que acababa de presenciar. Imagina tener el poder de desatar golpes que pueden destruir edificios con sus ondas de choque. Para los estudiantes, esta fue una clara afirmación de por qué el símbolo de la paz fue coronado con ese título, lo que se necesitaba para ser un héroe profesional. Midoriya también era uno de esos estudiantes desconcertados que miraban la pared destruida como si fuera una especie de milagro, pero sabía la verdad. Esto solo fue posible porque Kageyama le había dado a Olmig toda su energía. El adolescente de cabello verde miró al Esper, cuyos ojos rojos habían vuelto a su color marrón normal y miraba la destrucción con solo una cara levemente sorprendida. No fue solo Olmig quien salvó el día. Fue Kageyama. Sin él, quién sabe cuánta más lucha habría enfrentado el héroe. Al ver que su carta de triunfo salía volando a la distancia y era derrotada en menos de 30 segundos, el líder de los villanos sintió que su cerebro estaba a punto de explotar de furia. Su cuerpo temblaba con una ira violenta, sus dientes rechinaban tan fuerte que Kurohiri podía escuchar las construcciones de calcio presionándose unas contra otras, las venas de sus ojos se hinchaban de color rojo y se rascaba el cuello con tanta fuerza que sus dedos se manchaban de sangre. Sangre. Ambos hicieron trampa. Pero el símbolo de la paz aún no estaba terminado. Lejos de ahí.
Todavía tenía más que suficiente de la energía de Kageyama para encontrar a los dos villanos restantes y terminar el trabajo que había venido a hacer aquí. Saltó en el aire para obtener una vista de 360 grados de los alrededores y localizar al líder de los villanos. Shigaraki, debemos huir. Kurohiri instantáneamente entró en pánico, sabiendo que sin el Nomu, ninguno de ellos tenía ninguna posibilidad contra All Might. Rápidamente envolvió su cuerpo alrededor de Tomura. El símbolo de la paz vio a los villanos y, usando su inmensa fuerza, creó una presión de viento que lo impulsó hacia Shigaraki y Kurohiri. Pero cuando el héroe número 1 alcanzó a los villanos, solo quedaba una débil ascua del cuerpo negro de Kurohiri, y con eso, la invasión de los villanos finalmente había terminado. A varias millas de distancia, en un bar abandonado en el interior de una gran ciudad llamada Camino, los únicos dos villanos que lograron escapar de las garras de All Might y los otros héroes regresaron sin nada que mostrar por su conquista de Bajai. Todavía temblando de ira y rascándose el cuello, Tomura estaba hirviendo sobre cómo las cosas podrían haber ido tan mal. Todos esos subordinados fueron aniquilados y Nomu fue vencido. Esto fue un fracaso total y absoluto. El cuerpo del criminal de cabello azul comenzó a temblar aún más y, en un ataque de ira, golpeó la barra con los puños, fracturando la estructura de madera. Y todo fue culpa de Smokoso. Todo fue un fracaso porque ese niño solo tuvo que intervenir. Así que la misión fue un fracaso. Al final de la pared, había un televisor con parlantes, aunque la imagen del parlante no se mostraba en la pantalla. Solo las palabras o los sonidos se proyectaron en la televisión. A pesar de escuchar los fracasos de Tomura, la voz del villano era tranquila y serena, como si esto fuera solo un inconveniente menor. Aunque la voz se interesó en la declaración de Tomura sobre la intervención de un niño. ¿Y quién fue el niño que frustró nuestros planes? Maestro, ese niño, era tan poderoso. Probablemente fue una de las personas más fuertes que he conocido. ¿Oh? ¿Cómo es eso? Su peculiaridad le dio suficiente fuerza y velocidad para mantenerse al día con Nomu, que en realidad rivalizaba con All Might. Hablando de Nomu, otra voz, un poco más alta y más impaciente, subió por el intercomunicador, curiosa por saber el motivo de su ausencia. ¿Dónde está? ¿Cómo es que no está contigo? Sí. También me gustaría saber dónde está la criatura que creamos en este momento. Kurohiri fue el siguiente en hablar, mirando fijamente su palma mientras lamentaba su propio fracaso y frustración. Quedó impresionado por All Might. ¿Qué? La segunda voz se sorprendió mucho al escuchar que su creación había sido derrotada por All Might, a pesar de que fue diseñado a propósito para contrarrestar las habilidades de All Might. No pude localizarlo sin coordenadas específicas de su ubicación, y no tuve tiempo de buscarlo. La segunda voz se hizo más fuerte, compartiendo el mismo tono de decepción que persistía en las palabras de Kurohiri. Esto es una parodia. Y después de todo ese tiempo pasamos modificándolo para hacerlo tan fuerte como All Might. La primera voz no compartió la misma decepción que la segunda voz y rápidamente aceptó la situación por lo que era. Una pérdida desafortunada, pero supongo que no se puede evitar. Espera, maestro. Hay más sobre Smokoso psíquico. Ambas voces permanecieron en silencio, esperando escuchar qué otra información vital tenía Shigaraki para compartir con ellas. Smokoso no solo era capaz de igualar a Nomu en fuerza, sino que su peculiaridad le permitía mover cosas con la mente, volar, protegerse con barreras y, de alguna manera, controlar las plantas. La primera voz se sorprendió de cómo la peculiaridad de alguien podía utilizarse de tantas maneras, y en realidad comenzó a preocuparse un poco. ¿Su peculiaridad tiene tantos usos? Si su maestro estaba sorprendido por el tipo de cosas que la peculiaridad de ese niño podía hacer, probablemente estaría impresionado por lo que tenía que decirle a continuación. Y esa no es la peor parte. La peor parte es que puede dar su energía a los demás, que es exactamente lo que hizo con All Might. Como esperaba Shigaraki, esta revelación logró sorprender tanto a la segunda como a la primera voz, las dos dejaron escapar pequeños jadeos de incredulidad. Así es. Continuó Shigaraki, una vez que ese niño le dio a All Might su energía, solo tomó 3 golpes, dijo el villano, poniendo mucho énfasis en el número, para que él acabara con el Nomu. ¿Qué? Si bien la primera voz había aceptado la primera declaración impactante del destino de Nomu sin muchos problemas, esta información más reciente fue un duro y dramático golpe para él. ¿Solo 3 golpes? Preguntó la segunda voz, el tono de su voz sugería que Shigaraki estaba delirando, porque la idea de que su preciada creación pudiera ser eliminada tan fácilmente era inaceptable. Sí.
Era como si ese chico le hubiera dado nueva vida a All Might. Las manos de Shigaraki se apretaron en puños, frustrado por la facilidad con la que su plan se había derrumbado una vez que ese niño psíquico entró en escena y, lo que es más importante, ¿qué tipo de impacto tendría este niño en sus planes futuros? Maestro, ¿qué diablos importa si el símbolo de la paz se debilita? Si puede usar a ese niño como su propia batería personal para devolverlo a su mejor momento, entonces, ¿cómo se supone que debemos matar a All Might? La primera voz no respondió, procesando todo lo que acababa de escuchar y formulando su propia respuesta a este terrible problema. Esta es una revelación bastante inquietante. Tienes razón. Luchar contra All Might en su mejor momento no es posible, especialmente de la forma en que estoy ahora. Para derrocar a la sociedad de héroes, se debe acabar con él. Esto hace que ese niño sea la mayor amenaza para nuestros planes para cuidar de All Might. También debemos cuidar al niño. Sin embargo, esto no fue en vano. Nos hemos enterado de la existencia de este niño y podemos prepararnos mejor para el próximo encuentro. Con esto en mente, la primera voz decidió investigar más sobre las capacidades de este niño. ¿Hay algo más sobre ese niño que consideras notable o inusual? Los ojos de Shigaraki estaban pegados al techo mientras trataba de recordar el esper demostrado. Luego, recordó cuando el niño había llegado por primera vez para luchar contra el Nomu y salvar a su maestro. Cuando el Nomu lo atacó por primera vez, pudo romper la barrera del mocoso. Pero una vez que se enojó, Nomu no pudo penetrar sus barreras. Después de eso, tuvo al Nomu contra las cuerdas todo el tiempo. No pudo dar un solo golpe al mocoso después. El niño solo se detuvo cuando el patético pedazo de basura All Might entró en escena. Así que parece que sus poderes funcionan de acuerdo con sus emociones. Peculiar y terriblemente impredecible. De todos modos, la primera voz intentó cambiar el enfoque de la conversación para no desanimar por completo a Shigaraki. Por ahora, tu misión debe ser reunir más miembros de la élite de los villanos. Tómate el tiempo que necesites. Debo permanecer oculto en las sombras, por lo que deberás ser mi rostro. Al hacer esto, te convertirás en un símbolo propio, y la próxima vez que muestres tu rostro al mundo, entenderán que deben temerte. Los ojos de Shigaraki se abrieron cuando la voz le habló con sinceridad y apoyo. Su maestro estaba poniendo su confianza en Tomura, con la esperanza de que continuara con el trabajo de su maestro mientras continuaba recuperándose de sus debilitantes heridas. Ahora, si me disculpas, hay algunas cosas que debo discutir con el doctor. Recuerda, esto es solo el comienzo, Tomura. Infundiendo sus últimas palabras de apoyo y esperanza para el futuro, la pantalla de televisión se quedó en negro. En una habitación separada lejos de la ciudad, en la parte superior de un rascacielos muy alto, las dos voces estaban sentadas en una habitación muy oscura, que solo estaba iluminada por múltiples monitores que mostraban varias infografías y datos diferentes. Conectados a los monitores había varios procesadores grandes para ayudar a descargar y analizar los datos que se mostraban en las pantallas. La primera voz pertenecía a un hombre con un traje negro, pero este hombre estaba en estado grave. Una sola mirada a su rostro sería suficiente para asustar a cualquiera que lo viera, ya que casi todos los rasgos, ojos, nariz, orejas, cabello, todo excepto la boca fue reemplazado por tejido cicatricial. Conectados al hombre había múltiples vías intravenosas y tubos, que se clavaban en su piel y ayudaban a que su cuerpo funcionara. ¿Qué pudo haber sucedido para causar un daño tan horrendo? ¿Quién fue el responsable de poner a este hombre al borde de la muerte? Era All Might, el símbolo de la paz, que había luchado contra este hombre hace 5 años en la lucha para la que se había estado preparando casi toda su vida. Mientras que el héroe había recibido un golpe devastador que acabó con la mayor parte de sus entrañas, su oponente lo consiguió aún peor. A su oponente, el símbolo del mal, All for One, le destruyeron casi todo el cuerpo, dejándolo al borde de la muerte y en una condición tan debilitante que si fuera una persona normal, probablemente habría muerto hace 5 años. Asistiendo a este hombre estaba su médico personal, Kyuga Igaraki, que tenía el alias de Daruma Ujiko. Era un anciano sin pelo, con un bigote muy grande y tupido y un par de anteojos muy peculiares. Quien había peleado con este hombre hace 5 años en la pelea para la que se había estado preparando casi toda su vida. Mientras que el héroe había recibido un golpe devastador que acabó con la mayor parte de sus entrañas, su oponente lo consiguió aún peor. A su oponente, el símbolo del mal, All for One, le destruyeron casi todo el cuerpo, dejándolo al borde de la muerte y en una condición tan debilitante que si fuera una persona normal, probablemente habría muerto hace 5 años. Asistiendo a este hombre estaba su médico personal, Kyuga Igaraki, que tenía el alias de Daruma Ujiko.
Era un anciano sin pelo, con un bigote muy grande y tupido y un par de anteojos muy peculiares. Quien había peleado con este hombre hace 5 años en la pelea para la que se había estado preparando casi toda su vida. Mientras que el héroe había recibido un golpe devastador que acabó con la mayor parte de sus entrañas, su oponente lo consiguió aún peor. A su oponente, el símbolo del mal, All for One, le destruyeron casi todo el cuerpo, dejándolo al borde de la muerte y en una condición tan debilitante que si fuera una persona normal, probablemente habría muerto hace 5 años. Asistiendo a este hombre estaba su médico personal, Kyuga Garaki, que tenía el alias del Arumaujiko. Era un anciano sin pelo, con un bigote muy grande y tupido y un par de anteojos muy peculiares. All for One destruyó casi todo su cuerpo, dejándolo al borde de la muerte y en una condición tan debilitante que si fuera una persona normal, probablemente habría muerto hace 5 años. Asistiendo a este hombre estaba su médico personal, Kyuga Garaki, que tenía el alias del Arumaujiko. Era un anciano sin pelo, con un bigote muy grande y tupido y un par de anteojos muy peculiares. All for One destruyó casi todo su cuerpo, dejándolo al borde de la muerte y en una condición tan debilitante que si fuera una persona normal, probablemente habría muerto hace 5 años. Asistiendo a este hombre estaba su médico personal, Kyuga Garaki, que tenía el alias del Arumaujiko. Era un anciano sin pelo, con un bigote muy grande y tupido y un par de anteojos muy peculiares. Ese niño va a ser una gran espina en nuestras operaciones, dijo el médico. La primera voz se inquietó cada vez más con lo que Tomura le había dicho sobre las capacidades de este niño, preguntándose qué habría que hacer para encargarse de un oponente tan formidable. Pensé que era el único ser con la capacidad de ejercer múltiples poderes a la vez y prestar mi poder a otros. Alguien más que tenga una peculiaridad con tales similitudes será muy difícil de eliminar, especialmente si su fuerza está a la par con All Might. All for One apretó el puño con irritación. ¿Cómo podría alguien poseer una fuerza tan resonante? ¿Podría este niño ser el próximo sucesor de One for All? El Dr. Garaki inclinó la cabeza hacia un lado, viendo el tipo de correlaciones que existían para hacer esta suposición. Teoría interesante, All for One. Definitivamente parece posible. Según lo que me has dicho de tus múltiples batallas con los usuarios de One for All, la peculiaridad fortalece significativamente el poder de la peculiaridad original y también mejora la fuerza física en varios niveles. Inicialmente, los niveles de fuerza física y fuerza peculiar eran patéticos, pero finalmente llegó el momento en que le dio suficiente poder a All Might para superarme. Probablemente tomó el trabajo en Wahai y encontró a alguien con una peculiaridad con suficiente potencial para pasar su propio poder a con una peculiaridad tan utilitaria como esa. Tiene sentido por qué le pasaría One for All a ese niño. Mata a 2 pájaros de un tiro. Si tan solo fuera posible para mí obtener ese tipo de poder y devolverme a mis días de gloria. Lamentablemente, All Might hizo un gran daño en mi cuerpo, básicamente convirtiéndolo en un cadáver en descomposición. El médico negó con la cabeza y suspiró. Si tan solo hubiéramos tenido en nuestras manos la peculiaridad de superregeneración hace 5 años. Con tus heridas ya curadas, la peculiaridad no puede hacer prácticamente nada por ti ahora. Combatir contra 2 All Mights es todo un desafío, incluso para mí, así que tendremos que idear una forma de crear armamento poderoso, algo con suficiente fuerza y versatilidad para lidiar con las habilidades de ese niño. ¿Qué tenías en mente? Creo que deberías comenzar el desarrollo de Giant Nomu. ¿Qué? El Nomu no era un nombre exclusivo de la criatura que había atacado la Ushoi. Era un término para referirse a una especie de seres sin sentido creados por All for One y el Dr. Garaki. Solo habían perfeccionado la creación de Nomu hace un año y ya habían comenzado el proceso de creación de Nomu, habiendo hecho alrededor de 4 de ellos, incluido el Nomu utilizado por Shigaraki. Los Nomu fueron clasificados por diferentes niveles de fuerza. Nivel bajo, nivel medio y nivel superior. El Nomu negro era el único Nomu de nivel superior que habían creado con éxito hasta el momento, lo que llevó varios meses de estudio y preparación. Los Nomu de gama alta, sin embargo, eran algo completamente diferente, una idea que aún no estaba cerca de ser puesta en práctica. El Giant. Apenas he jugado con ellos en papel todavía. Todavía necesito una investigación mucho más extensa y herramientas avanzadas para comenzar su creación, lo que ocupará la mayor parte de mi tiempo y me impedirá crear más soldados de infantería Nomu. Un sacrificio necesario. A menos que puedas arreglar mi cuerpo, por ahora, esa es la forma más efectiva de cuidar de All Might y ese niño psíquico. El pequeño doctor estuvo de acuerdo con el razonamiento de All for One y asintió con la cabeza.
Ahora que Tomura había comenzado su desarrollo como villano y finalmente habían hecho algunos progresos con el gnomo, no podían permitirse el lujo de poner sus operaciones en peligro de esta manera. Shigeo Kageyama se había puesto a sí mismo en la cima de sus prioridades, y al Esper no le gustaría lo que eso traería. Agachado en el lugar donde acababa de aterrizar, el cuerpo del símbolo de la paz estaba inmóvil, su sonrisa habitual fue reemplazada por un gruñido creciente. Se escaparon, murmuró Olmig. Las fosas nasales del héroe número 1 estaban dilatadas, furioso por no haber podido capturar a los villanos a pesar de su asombroso nuevo poder otorgado por Kageyama. La energía psíquica también estaba influyendo en esta ira hirviente, lo que provocó que actuara mucho más agresivamente de lo habitual. Maldición. El héroe número 1 se preparó para golpear el suelo con frustración, pero se detuvo en el último segundo. Incluso sin hacer contacto, el golpe de Olmig fue lo suficientemente fuerte como para crear varias ráfagas de viento y romper el suelo debajo de él. Cálmate, Toshinori. Es la energía psíquica que te dio Kageyama. El héroe cerró los ojos y respiró hondo. Perder el control de sus emociones no le haría ningún bien a nadie. Con el poder corriendo a través de él, un solo golpe en el suelo destruiría toda la USG, eliminando la escuela y posiblemente parte de la ciudad con ella. Además, necesitaba concentrarse en lo más importante ahora que los villanos principales habían escapado: confirmar la seguridad del resto de los estudiantes. Pero aún así, era sorprendente cuánto poder le había dado Kageyama. Ni siquiera había aprovechado todo su poder psíquico cuando estaba luchando contra ese gnomo hace un momento. Desde su punto de vista, los estudiantes que estaban más cerca eran los 5 estudiantes en el centro de la USG, por lo que rápidamente saltó allí tan rápido que parecía que se teletransportó una vez más. Una vez que llegó a la escena, notó cómo los ojos verdes de Midoriya apuntaban hacia el pie del Esper. Hizo una mueca cuando vio la decoloración púrpura y la piel hinchada. Kirishima, Bakugo y Todoroki también notaron la forma en que Kageyama cojeaba y todos se apiñaron alrededor del Esper. Kageyama, ¿tu pie está roto?, dijo Kirishima. De ninguna manera algunos villanos débiles lograron lastimarte, comentó Bakugo. Hablando de esos villanos que eran extremadamente débiles, muchos de los enemigos caídos que habían sido noqueados por Shota y Toshinori estaban comenzando a recuperar la conciencia y listos para continuar causando estragos. Sin embargo, una vez que vieron el símbolo de la paz de pie, alto y orgulloso, muchos de ellos comenzaron a temblar de miedo. La mayoría de ellos tenían demasiado miedo de luchar solos contra el héroe número 1 o ya habían experimentado lo fácil que podía cuidar de ellos cuando el héroe los cortó a todos en el cuello. Toshinori preparó sus puños para derribar a los villanos una vez más, pero resultó que algunos otros habían venido a echarle una mano. Desde la entrada de la escuela, una bala fue disparada, alcanzando a uno de los villanos en la pierna y provocando que cayera al suelo. Sonaron 2 disparos más hacia el área de la montaña, donde Yaoyorozu, Hirou y Kaminari habían sido teletransportados y el estudiante que manejaba la electricidad estaba siendo rehén. Las balas alcanzaron al villano que sujetaba a Kaminari en ambos brazos, liberando al estudiante de su agarre. Olmig y los demás estudiantes desviaron la mirada hacia la parte superior de las escaleras para ver quién había disparado. Era el héroe Snipe, cuya peculiaridad le permitía controlar la trayectoria de todas y cada una de las balas que disparaba. Caminando a su lado estaba un ejército de la facultad de la UA, que finalmente había llegado para ayudar a los jóvenes estudiantes y tranquilizarlos. Sentado en el hombro de uno de los profesores estaba el director Nezu. Lamento que lleguemos tarde, todos. Traté de traer a los maestros aquí lo más rápido que pude. De pie entre los héroes profesionales estaba Tenbia Ida, quien les había informado rápida y eficientemente sobre los villanos y había regresado con sus compañeros de clase. Tu representante de clase ha regresado. He cumplido con mis deberes y he traído refuerzos. Los villanos restantes reunieron todo el coraje que pudieron y apuntaron sus peculiaridades a los maestros. Present Mic hizo el primer movimiento, caminó hacia el borde de la escalera y lanzó un sonido agudo a los enemigos, haciendo que todos se taparan los oídos de dolor. El siguiente héroe en actuar fue Ectoplasm, cuya peculiaridad le permitió crear múltiples clones de sí mismo a partir de un flujo ectoplasmático que liberó de su boca. Docenas de estos clones se precipitaron por las escaleras y derribaron a los villanos que subían por las escaleras. Muy rápidamente, el resto de los maestros tomaron medidas y cada uno comenzó a dispersarse por la USG, encontrar a los estudiantes que todavía estaban en la batalla y detener a los villanos restantes.
Con el resto de los profesionales aquí, supongo que esto significa que se acabó, dijo Todoroki, aunque si todos los profesionales vinieron aquí a la vez, significa que el resto de la escuela está segura. Gracias a Dios, respondió All Might. Con la llegada de un ejército de héroes profesionales, el símbolo de la paz descubrió que las cosas finalmente se habían calmado. Kageyama, vamos a llevarte con Recovery Girl para que te arregle el pie de inmediato. El Esper se estremeció de dolor. Con la descarga de adrenalina habiéndose calmado y toda su energía psíquica en posesión de All Might, Mob pudo sentir lo mal que el Nomu le había dañado el pie y cuando chocó accidentalmente con el suelo. ¿Alguno de ustedes tiene lesiones graves que necesiten atención médica inmediata? Me rompí 2 dedos durante mi pelea con los villanos, dijo Midoriya, mostrando al héroe sus dedos ocultos por la cólera. Entonces nos iremos ahora mismo. Kageyama, te ayudaré a levantarte. El héroe agarró a Mob por las piernas y lo levantó sobre su espalda, llevándolo a cuestas. El resto de ustedes, reúnanse con el resto de la clase en la puerta principal. All Might y sus 2 aprendices comenzaron a subir los escalones, lo que les dio la oportunidad de conversar entre ellos. Los otros 3 estudiantes tardaron unos segundos en unirse a ellos, pero la distancia entre ellos era suficiente para que no pudieran oírlos. Kageyama, realmente me salvaste el trasero allí atrás. Sin la energía psíquica que me diste, no estoy seguro de que hubiera podido ganar contra ese monstruo. Estoy aún más impresionado de que hayas logrado manejar esa amenaza en tu propio. Fue difícil para los labios del Esper curvarse en una sonrisa con el dolor en su pie, pero Mob aún logró mostrar una pequeña sonrisa, complacido de saber que logró ser de ayuda para el héroe número 1. De hecho, con la energía que me has dado, creo que podré mantener mi forma muscular durante al menos otra hora, tal vez más. All Might todavía estaba asombrado por el aumento de poder que la energía de Kageyama le había dado. Lo que fue aún más sorprendente fue que All Might no había aprovechado toda la energía psíquica que se le dio cuando luchó contra el Nomu. De hecho, solo estaba arañando la superficie. Pensar que tenía suficiente poder psíquico para restaurar a Toshinori a tal estado, para darle un impulso de poder tan abrumadoramente fuerte. A pesar de que podría no haber sido capaz de durar una cantidad de tiempo suficiente, ya que podía sentir lentamente cómo la energía se filtraba fuera de su cuerpo, todavía era extremadamente útil. Ah, All Might. El director Nezu se sintió aliviado cuando vio al héroe número 1 ileso, aunque él, junto con los otros 2 héroes que habían elegido quedarse atrás, Midnight y Snipe, se sorprendieron al ver que All Might estaba cargando a Kageyama en su espalda. Es bueno ver que has derrotado a los villanos sin problemas. Me las arreglé para derrotar a su oponente más poderoso, pero desafortunadamente, no pude detener al líder de estos villanos. Se desvaneció antes de que pudiera alcanzarlo. Bueno, lo más importante es que los estudiantes están a salvo. El director dirigió su atención hacia el Esper de pelo cuenco. Kageyama, espero que cualquier lesión que tengas pueda ser reparada por Recovery Girl. No es nada, director Nezu. Inspeccionando a todos los estudiantes y profesores amontonados en la entrada, sintió que se le contraía la garganta cuando vio a su profesor colgado sobre los hombros de Shoji, inconsciente, magullado y sangrando por sus brazos. El señor Aizawa es el que está en peor. Necesita ser llevado a Recovery Girl ahora mismo. Una vez que All Might pudo ver bien a su compañero maestro, sus cejas se juntaron, conmocionado y asqueado por lo gravemente herido que había sido. Llevaré al señor Aizawa a la enfermería, joven Shoji. El estudiante de múltiples miembros obedeció y gentilmente colocó a su maestro en los brazos del héroe. La severidad estaba escrita en los rostros de Toshinori, Izuku y Shigeo cuando vieron de cerca el cuerpo roto de Aizawa. Era trágico que el héroe hubiera pasado por semejante tortura a manos de los Nomu. Se volvió aún más trágico cuando los 3 vieron a 13, a quien le faltaba la espalda. La batalla con Kurohiri le había pasado factura y apenas se aferraba a la conciencia. ¿Y qué hay de 13? Preguntó Mob. Conseguiremos a alguien más para que la traiga, dado que ya tiene las manos ocupadas. Ella estará justo detrás de usted, se lo aseguro, respondió el director Nezu. Los 3 caminaron en silencio por un momento mientras los otros estudiantes los miraban dirigirse a la entrada. La clase 1 había superado esta terrible experiencia y había obtenido una experiencia de primera mano de los peligros y enemigos a los que los héroes tenían que enfrentarse a diario, el tipo de oscuridad que acechaba en las sombras de la sociedad, lista para atacar. Causar venganza y destrucción. Cuando la enfermera de la escuela se enteró del ataque del villano por parte del director Nezu, parte de ella anticipó que Midoriya vendría a su oficina más tarde ese día con algún tipo de lesiones.
Efectivamente, el próximo heredero de One for All entró con 2 dedos rotos menos de 15 minutos después de que Nezu le informara del ataque. Pero no esperaba ver a Shigeo Kageyama con las manos sobre los hombros de All Might mientras cabalgaba sobre la espalda del héroe. Había visto su increíble desempeño durante los exámenes de ingreso y también estaba al tanto de sus éxitos durante las pruebas de aprehensión peculiar y las pruebas de batalla. Si alguno de los estudiantes, además de Midoriya, resultaba herido durante el ataque del villano, Kageyama era la última persona de la que habría sospechado. Instantáneamente dejó de lado esa conmoción momentánea cuando vio a Shota y la terrible condición en la que se encontraba. Aizawa está en mal estado, dijo All Might con el ceño fruncido. Ambos brazos están rotos, pero no sé qué tan dañados están los huesos. Dios mío. Déjame ver mejor. La anciana enfermera se acercó a All Might, donde miró de cerca los brazos del héroe inconsciente, tomando nota de la posición deformada en la que se encontraban, la gran decoloración y la sangre que brotaba alrededor de los sitios de fractura. Esto es realmente muy serio. Tendré que hacerme una radiografía de los huesos rotos para tener una idea de cuánto de mi poder debo usar en él. All Might, ponlo allí. Recovery Girl señaló la máquina de rayos X al final de la habitación, y el héroe número 1 colocó suavemente a la maestra desaliñada sobre la mesa. Tómatelo con calma, Kageyama. Te pondremos en la cama de allí, dijo All Might, descansando al esper de pelo cuenco en la cama a unos metros de distancia de Aizawa. Mientras All Might estaba ocupado llevando a Aizawa y Kageyama a sus respectivas camas, Recovery Girl decidió terminar con la parte más fácil. Tiene sentido que vinieras aquí para verme con el ataque del villano, murmuró Recovery Girl, aunque me sorprende que solo te rompieras 2 dedos. Normalmente, te regañaría por ser tan imprudente con tu poder, pero ver cómo te enfrentaste a un escenario de vida o muerte, lo dejaré pasar. Los labios de la enfermera se extendieron hacia el dedo medio del adolescente, que comenzó a brillar de color verde brillante mientras su cuerpo sanaba los huesos rotos. Como se anticipó, Midoriya sintió que sus ojos comenzaban a caerse, lo que empeoró cuando le repararon el pulgar izquierdo. Todo listo. Recovery Girl envolvió algunos vendajes alrededor de los dedos del adolescente y, como una enfermera típica, le dio al niño algunas gomitas como regalo. Ahora, si yo fuera tú, regresaría y me reuniría con mis compañeros de clase. En realidad, creo que sería mejor si te cambiaras de nuevo a tu uniforme escolar y regresaras a tu salón de clases, sugirió All Might. Es un largo camino de regreso a la USG, y una vez que toda la clase se haya reunido, es probable que los envíen de regreso al salón de clases, por lo que no vale la pena el viaje. Eso tiene sentido. El estudiante de cabello verde dirigió su mirada hacia su amigo. Te estaré esperando una vez que salgas de aquí. Cosa segura. El héroe número 1 no pudo contener su sonrisa. Estaba recordando cuánto habían crecido estos dos, el vínculo especial que tenían después de todos esos meses agotadores y los buenos recuerdos creados. Le calentó el corazón. Gracias de nuevo, Recovery Girl. Te veré luego, All Might. El fanboy extendió su última despedida antes de salir de la enfermería. Con las heridas de Midoriya fuera del camino, la enfermera caminó rápidamente hacia la máquina de rayos X para encenderla. Puso un delantal de plomo sobre el cuerpo inconsciente de Aizawa para protegerlo de la radiación, luego colocó la máquina sobre el brazo derecho del maestro y comenzó a enviar rayos X a través de su brazo. Todo el proceso tomó menos de 10 segundos. Las imágenes tardarán unos minutos en desarrollarse, así que pongámoslo en otra cama. El héroe número 1 hizo lo que le indicaron y subió a Shota a la cama junto a Shigeo. All Might Mob esperaba que la enfermera usara rápidamente sus poderes en Shigeo, que lo arreglara en menos de 10 segundos, tal vez que se quedara un rato para descansar y lo enviara a su feliz camino. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que ninguno de los dos esperaba o para lo que no se había preparado. Mientras estoy en eso, déjame tomar una radiografía de tu pie, ver qué tan rotos están los huesos, si están rotos o si solo tus músculos se han desgarrado. Oh, vamos, chica de recuperación. Eso no es necesario. El héroe número 1 puso una sonrisa falsa, intentando ocultar el pánico que se estaba desarrollando. Si Recovery Girl tomara una radiografía del pie de Kageyama, entonces notaría la articulación adicional en su dedo meñique, se daría cuenta de que técnicamente no tenía peculiaridades y, por lo tanto, no debería tener ningún poder. Kageyama también se dio cuenta de esto y siguió el ejemplo de All Might. Sí, mi cuerpo puede manejar la energía que necesito para curar mi herida. Desafortunadamente, prefiero no arriesgarme y arriesgarme a que uses más energía de la que tienes. Ya te ves un poco agotado, así que dudo que te quede tanta energía.
Aunque su batalla con el gnomo mientras estaba al 100% de rabia no había agotado nada de su resistencia, la transferencia de su poder psíquico y el posterior empeoramiento de su pie roto habían causado que su cuerpo se cansara, razón por la cual Mob se veía nominalmente pálido y tenía algunas arrugas debajo de los ojos. ¿Cansado? Se ve perfectamente animado. Las cejas de Recovery Girl se juntaron con confusión. ¿Qué pasa con todo el alboroto de ustedes dos?, dijo ella, sin encontrar ninguna razón para que ninguno de ellos hiciera un gran alboroto por algo tan simple como una radiografía. Los dos intercambiaron miradas inquietas. Olmig sintió que estaba atrapado entre la espada y la pared. Si ella tomaba la radiografía y veía la anomalía, eso solo crearía sospechas innecesarias y los obligaría a encontrar una explicación extraña, una que probablemente no le daría. Creo podría llamar la atención no deseada. En ese caso, la única otra opción era dar a conocer los orígenes de Kageyama y cómo llegó a ser estudiante en Oahai. Esa opción no era realmente tan terrible. Recovery Girl sabía sobre One for All, después de todo, así que no era como si no fuera cercana a él o no pudiera guardar un secreto. El héroe supuso que ahora era el momento de decirle finalmente la verdad a la enfermera de la escuela. Escuchar, Olmig fue interrumpido por el sonido de un gemido de dolor proveniente de la cama junto a Kageyama. Las tres personas conscientes vieron que los ojos de Eraserhead se abrían lentamente, haciendo una mueca de terrible agonía cuando se dio cuenta dolorosamente de sus heridas. ¿Dónde estoy? Estás en la oficina de la enfermera, Aizawa, dijo Olmig, recibiste una verdadera paliza. El héroe del borrador se familiarizó con su entorno y vio que Kageyama estaba sentado a su lado con un pie hinchado. Así que saliste de allí de una pieza, Kageyama, comentó Aizawa, obteniendo solo un pequeño y tímido asentimiento de confirmación del Esper en respuesta. ¿Y el resto de la clase? Los maestros y la policía están en la escena, y todos los estudiantes están asegurados, respondió el héroe número 1. No te preocupes, Aizawa. Deberías concentrarte en descansar un poco. Ya he obtenido tus radiografías y te daré una buena dosis de mi peculiaridad en unos minutos. Ahora Kageyama, tu turno. Por favor ponte el delantal de plomo. Toshinori y Shigeo se enfrentaban a un gran problema y, llegados a este punto, ninguno de los dos estaba seguro de poder hacer nada al respecto. Ahora que Aizawa había recuperado la conciencia, no podía decirle la verdad a Recovery Girl. Pero si seguían tratando de disuadir a la enfermera de las radiografías, eso solo la haría sospechar más y confundiría a Aizawa también. La única opción que les quedaba era rezar para que Recovery Girl no notara el apéndice adicional en su dedo meñique. Mientras el Esper se subía a la mesa y se preparaba para la radiografía, el héroe del borrador seguía gimiendo de dolor. Ni siquiera puedo mover los dedos sin sentir que un cuchillo me atraviesa los brazos. Lamento no haber podido venir a rescatarlo antes, señor Aizawa, dijo Mob, sintiendo que las lesiones de su maestro eran en parte su responsabilidad y, por lo tanto, su culpa. El maestro no guardó sus heridas contra el joven Esper y trató de darle algún tipo de consuelo, incluso si no era su punto fuerte. No te estreses por esto, Kageyama. Si no hubieras venido cuando lo hiciste, esa cosa me habría golpeado la cabeza contra el suelo y probablemente me habría causado un daño cerebral grave, tal vez incluso afectaría la funcionalidad de mi peculiaridad. Aizawa tiene razón, Kageyama. No subestimes lo que has hecho hoy. Las palabras de Olmig y Eraserhead fueron suficientes para poner a raya su culpa, aunque mientras el descuidado héroe recordaba su confrontación con Nomu, también recordaba la repentina demostración de poder y ferocidad de Kageyama. Me sorprendió tu repentino aumento de poder, comentó Aizawa. Oh. Solo era yo preparándome para pelear, dijo Kageyama, y Recovery Girl ya había terminado de tomar su radiografía y esperaba para procesarla. Nunca imaginé que tendrías tanto enojo escondido. Una vez que te enojaste, te volviste mucho más concentrado, inquebrantable en tu determinación de pelear. Tus ojos, Aizawa recordó los ojos marrones claros y pasivos que él y todos otra cosa había sido reemplazada por esos ojos rojos carmesí, sin inocencia, sin compasión, solo furia insensible. Aquí estamos. La enfermera de la escuela terminó de procesar las imágenes de la máquina de rayos X y las colocó en la pizarra para que todos pudieran ver bien los brazos de la maestra y lo mal que estaban. Era incluso peor de lo que imaginaban. Sus huesos estaban completamente fragmentados, divididos en más de una docena de pequeños pedazos. Una fragmentación como esta iba a requerir algo más que la peculiaridad de Recovery Girl. Esto es bastante grave.
Tendré que hacer una cirugía y volver a colocar los huesos fragmentados en su lugar antes de usar mi peculiaridad contigo, Aizawa. Pero aún así no hay nada que no pueda tratarse, así que no hay necesidad de preocuparse. Daño permanente. Ahora para su radiografía, Kageyama. Toshinori y Mot contuvieron la respiración, esperando en silenciosa anticipación y temor mientras llegaba el momento de la verdad. La enfermera reemplazó las radiografías del maestro y colocó la radiografía del Esper en el tablero de luz. El daño no era tan evidente como con Aizawa, por lo que la enfermera tuvo que inclinarse más cerca de la imagen. Parece que hay algunas fracturas transversales de los huesos metatarsianos en los dedos gordo e índice. También hay una fractura oblicua del hueso cuboides. Problemas menores, pero estarás fuera de aquí en unas pocas horas. Todo lo demás parece perfectamente. La voz de Recovery Girl se apagó mientras continuaba observando en detalle los diferentes huesos del pie, desde el dedo gordo hasta el dedo meñique. Pero cuando llegó al dedo meñique del pie, había algo que no debería haber estado allí. ¿Qué es esto? La enfermera señaló la segunda articulación del dedo meñique del pie, parpadeando rápidamente y cuestionándose internamente si lo que estaba viendo estaba allí o no. ¿Una segunda articulación en el dedo meñique? All-Might y Mob sintieron que sus corazones se detenían, la sangre en sus cuerpos se helaba cuando su peor temor se hizo realidad. La enfermera de la escuela volvió la cabeza hacia el Esper, con una mirada en blanco en su rostro y sus ojos entrecerrados con confusión. ¿Pero cómo? Aizawa estaba procesando esto de manera un poco diferente. Al igual que Recovery Girl, sus ojos se abrieron con sorpresa ante este hallazgo inusual. Pero a diferencia de ella, este hallazgo le hizo recordar lo que había sucedido cuando Kageyama trató por primera vez de enfrentarse a los villanos solo. Cuando trataste de luchar contra los villanos al principio, Kageyama, traté de borrar tu peculiaridad, pero no pasó nada. Los dos humanos superpoderosos sacudieron la cabeza hacia atrás. Mob ni siquiera se había dado cuenta de que su maestro le había hecho esto, por lo que no estaba listo para esta confrontación. La única vez que mi peculiaridad no funciona es contra peculiaridades mutantes, pero tu peculiaridad es claramente de tipo emisor. Si tienes dos articulaciones en el dedo meñique y mi peculiaridad no te afecta, la única explicación posible es: no tienes una peculiaridad. Todos los ojos estaban puestos en Shigeo. La verdad sobre su naturaleza sin peculiaridades les había sido revelada a los dos maestros, cada uno de ellos preguntándose cómo diablos era posible que alguien tuviera habilidades sobrenaturales sin una peculiaridad. Entonces, ¿qué había que hacer ahora? ¿Cómo reaccionaría el Esper adolescente ante esta situación? Después de unos segundos de silencio, la atmósfera en la habitación rebosante de tensión, Mob bajó los hombros y desvió la mirada hacia All-Might. También podríamos decirles la verdad ahora, All-Might. ¿Sabías sobre esto, All-Might? El profesor descuidado solo se confundió más, incapaz de entender cómo encajaba todo esto. El héroe número 1 suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Aizawa no era alguien a quien hubiera querido agregar al ciclo sobre los orígenes de Kageyama, ya que los dos todavía tenían varios puntos de intereses en conflicto y diferencias en la personalidad, así como en el estilo de enseñanza. Sin embargo, esas diferencias realmente no importaban en este punto. Le gustara o no, Aizawa estaría al tanto de la verdadera naturaleza del Esper. Está bien, ustedes dos. Toshinori se dejó caer en una silla al lado del escritorio de Recovery Girl y golpeó sus manos sobre su regazo. La historia que voy a contarles va a parecer una locura, pero es la verdad. Recovery Girl y Eraserhead se miraron con ojos confusos e inquietos, sin saber qué tipo de historia extraña o extravagante estaba a punto de contar el héroe número 1. All-Might comenzó desde el principio, describiendo el mundo en el que vivía Mob, la falta de poderes generalizados y las pocas personas que existían que, de hecho, poseían poderes sobrenaturales. Como era de esperar, ambos maestros jadearon y abrieron los ojos desorbitadamente. Pero este impacto solo continuaría cuando detalló el encuentro del Esper con Cloud, la batalla final que destrozó la ciudad, la autodestrucción de Suzuki y el intento de Kageyama de absorber la energía para salvar a sus amigos y la ciudad. La energía que absorbió abrió un agujero en la realidad y lo envió a nuestro mundo. Fue entonces cuando lo encontré, hace unos 11 meses. Ha estado conmigo desde entonces. Mi señor, la enfermera de la escuela se tocó la garganta, su voz temblorosa y suave mientras asimilaba este cuento. Al igual que con el director Nezu, logró aceptar esta historia relativamente rápido, considerando que era una de las únicas personas conscientes. Que la peculiaridad de All-Might era algo que podía transferirse de una persona a otra.
Sin embargo, Aizawa se estaba tomando un poco más de tiempo para digerir lo que le decían. Tómate tu tiempo para procesar esto, dijo Olmig, sabiendo muy bien lo ridícula que sonaba esta historia, especialmente para Shota. Durante más de 10 segundos, la habitación permaneció en silencio, los ojos del héroe del borrador miraban fijamente a la pared con una expresión en blanco. Después de este silencio, el héroe del borrador rompió el silencio y habló con el esper de pelo cuenco. Así que ya tienes experiencia luchando contra villanos. Ahora entiendo por qué estabas tan dispuesto a luchar contra los Nomu. Todos los labios de Mig se apretaron con fuerza, su pulso se aceleró. ¿Fue eso realmente lo primero que Aizawa dijo sobre esto? ¿Era realmente tan frío de corazón? Todo el pulso de Mig disminuyó cuando vio que el maestro dejó escapar un profundo suspiro y su rostro se transformó en una expresión pensativa. Lamento lo que te pasó, Kageyama. Si sus brazos no estuvieran destrozados, habría palmeado cariñosamente al joven esper en el hombro. Sin embargo, tus amigos y familiares todavía están a salvo, ¿verdad? Preguntó Chica de recuperación. Así es, no quedaron atrapados en la explosión. Ya veo, la anciana enfermera podía ver lo terrible y solo que este niño debe sentirse, una pérdida verdaderamente terrible. ¿Y alguien más sabe sobre esto? Dijo Aizawa. Al escuchar esta pregunta, Toshinori le dio un pequeño vistazo a la enfermera de la escuela. Solo el director. Recover Igel se quedó perpleja cuando vio que el héroe extendía 2 dedos, su mano todavía en su regazo y fuera de la vista de Aizawa. El héroe rezó para que la enfermera captara el mensaje. Recover Igel trató de averiguar qué le estaba diciendo Olmig. Parecía que había algún otro secreto que estaba tratando de mantener, algo que no quería que Aizawa viera. Pero, ¿qué podría ser? Ahora recordaba. Cuando él estaba en su oficina para visitar a Midoriya después del juicio de batalla. Mencionó un quinto nombre entre las personas que sabían la verdad sobre One for All, pero se detuvo a la mitad. El nombre comenzaba con una K, eso lo sabía. ¿Podría eso significar? Ahora la enfermera entendió. Kageyama era una de las personas que conocían One for All. Esto probablemente significaba que Midoriya también sabía sobre Kageyama, su condición de persona de otro mundo. Eso es lo que Olmig estaba tratando de decirle, que las únicas otras personas que sabían eran Nezu y Midoriya, para que Aizawa no descubriera el secreto de One for All, ya que realmente no tendría sentido para Midoriya saber acerca de Kageyama sin razón aparente. La enfermera asintió brevemente para confirmar que había recibido el mensaje, y Olmig le devolvió el gesto con un pequeño asentimiento propio. No quiero que ninguno de los otros maestros lo sepa. Solo atraería una atención no deseada hacia Kageyama. Ese es un enfoque sensato para este problema, dijo Aizawa, tener un montón de cabezas asomando en un problema como este solo hará que las cosas sean más agitadas y molestas. No tienes que preocuparte de que le cuente este secreto a nadie. El héroe del borrador ya no podía ocultar su increíble dolor, y cerró los ojos mientras gemía de un dolor terrible. Recover Igel corrió rápidamente a su lado. Necesito comenzar con la cirugía de inmediato. Administraré un poco de anestesia y te pondré debajo. Terminará antes de que te des cuenta. Basta de mí, señor Aizawa. Solo concéntrese en curarse a sí mismo, agregó Mo, con el ceño fruncido por la preocupación mientras la enfermera de la escuela comenzaba a administrar la dosis adecuada de anestesia. El desaliñado maestro no se resistió, apoyó la cabeza en la almohada y permitió que su cuerpo se relajara mientras las sustancias se inyectaban en su cuerpo y rápidamente lo hundían en una dulce inconsciencia. Eso debería haberlo puesto a dormir. Ahora que el héroe del borrador se sometió, la enfermera de la escuela pudo confirmar el mensaje que le había dado el símbolo de la paz. Así que Kageyama también sabe sobre One for All. Eso es lo que estabas tratando de decirme, ¿verdad? Sí. Me alegro de que hayas recibido el mensaje. El joven Midoriya y yo fuimos los que nos encontramos con Kageyama, y después de arreglar algunas cosas, decidimos que era mejor que se quedara conmigo, y durante los últimos 10 meses, ellos hemos estado entrenando juntos. Entonces tienes a 2 estudiantes trabajando duro. En un movimiento sorprendente para el esper, Recover Igel se acercó a su lado y le dio unas suaves palmaditas en la cabeza. Al menos uno de tus aprendices no se rompe el cuerpo cada vez que usa su poder, dijo, intentando aligerar el ambiente. La enfermera de la escuela se colocó al lado del pie del psíquico. Sus labios se extendieron y tocaron la parte delantera del pie de Shigeo. Al igual que con Midoriya, su pie comenzó a brillar de color verde brillante, y el esper sintió como si una ventosa hubiera succionado su energía.
Era similar a la sensación de cansancio que experimentó después de abusar de sus poderes contra Suzuki, pero menos intenso. Te daré otra inyección de mi poder después de que termine la cirugía con Aizawa, así que probablemente tendrás que quedarte aquí por un tiempo. Te haré compañía, Kageyama. El símbolo de la paz sabía que esto era lo menos que podía hacer por el Esper después de todo lo que hizo contra los villanos y para ayudar al héroe a acabar con el Nomu. Mob sonrió al héroe número 1, quien inclinó su silla ligeramente hacia el estudiante. Recovery Girl vio el pequeño intercambio y no pudo evitar sonreír en silencio. Parecía que All Might no era el maestro completamente incompetente que le habían hecho creer con Midoriya. Durante los 10 meses que Kageyama había pasado con el héroe, parecía que All Might se había establecido como una buena figura de apoyo para el Esper. Fue bueno verlo. Tendré que llevar a Aizawa a la habitación de al lado. Tiene todo el equipo que necesito para la cirugía. La enfermera de la escuela llevó al héroe inconsciente a la habitación contigua para comenzar la cirugía y, por fin, Toshinori y Shigeo quedaron solos para descomprimir todo lo que acababa de suceder. ¡Guau! El símbolo de la paz forzó una pequeña risita, luego arrugó las mejillas para inhalar y exhalar profundamente. Todo un giro de los acontecimientos, ¿no? Milímetros HMM. El Esper apoyó la cabeza contra la pared y hundió el pecho, algo abrumado por todas estas revelaciones forzadas y todos los acontecimientos del día. Realmente no esperaba que Recovery Girl o el señor Aizawa se enteraran así. Recovery Girl es alguien confiable. Conoce One for All y me apoyó durante años. Aizawa, el héroe número 1, se frotó los antebrazos, no es alguien que me encariñe particularmente, y no alguien que sepa sobre One for Todos. Aún así, es profesor de UA-High, y aunque actúa rudo, es amable a su manera. Confío en él lo suficiente como para guardar tu secreto. Pero basta de todo eso. Creo que es hora de que te relajes. Tuviste un día difícil. Toshinori colocó su mano sobre el hombro de Mob y lo palmeó suavemente una vez. Tuvo su primer encuentro con verdaderos villanos en este mundo, se rompió el pie y de repente dos maestros lo confrontaron sobre de dónde venía realmente. Ahora, todo lo que el Esper necesitaba hacer era sentarse, relajarse y calmarse mientras All Might se sentaba a su lado. Poco después de esta revelación, algunos de los otros héroes trajeron a 13, donde la colocaron en la misma habitación que Aizawa. Para Kageyama, la mayor parte de la tarde la pasó esperando que Recovery Girl terminara de curar a los dos héroes. Durante este tiempo, Kageyama permaneció mayormente en silencio por los eventos del día y tomó una siesta de 1 hora en algún momento de la tarde. Era el final de la tarde. El sol ya comenzaba a ponerse, creando un tono naranja oscuro que iluminaba todo el colegio. En la oficina de la enfermera, Recovery Girl ya le había dado a Mob su última oportunidad de su peculiaridad y curó por completo su pie roto. Una vez que terminó con su recuperación, el Esper salió disparado de la habitación sin All Might, quien dijo que necesitaba quedarse un poco más para hablar con un detective sobre los detalles del incidente de la USG. En ese momento, el Esper sabía que las clases ya habían terminado y que la mayoría de los estudiantes probablemente ya se habían ido a casa, por lo que decidió regresar al apartamento y esperar a que All Might terminara los asuntos que aún tenía pendientes. Mientras se dirigía a la entrada principal, se sorprendió por la aparición de varios de sus compañeros de clase. 3 de esos compañeros de clase eran aquellos con los que más se había familiarizado y con los que había pasado más tiempo hasta el momento: Midoriya, Uraraka e Ida. Pero luego, había 2 rostros adicionales con los que se sorprendió al ver allí: Yao Yorozumi y Tokoyami. Kageyama, finalmente regresaste. Uraraka dijo. El tratamiento de Recovery Girl tomó bastante tiempo, agregó Ida. Es un alivio verte funcionando de nuevo. La chica alta se acercó al Esper con una mirada de alegría en sus ojos. Fue una suerte para el Esper que fuera tan tarde en la noche, porque si hubiera sido de día, la cara abrasadora de Mob habría sido fácil de detectar. Le conmovió profundamente que ella se hubiera tomado el tiempo de quedarse después de la escuela y esperarlo. Para ella, la forma en que Kageyama había dado sus palabras de condolencias por su pérdida de la campaña del presidente de la clase, aunque fuera menor, había demostrado un gran grado de amabilidad y consideración de su parte, y Momo sintió que esperarlo era la manera correcta de reflejar esa amabilidad. Tokoyami también se acercó a Shigeo con una rara sonrisa en su rostro. Luchaste valientemente, Kageyama. Desearía haber estado allí para prestarte mi ayuda, y como el que luchó contra los villanos junto a ti, sentí que debía estar allí cuando te recuperaste.
Al Esper le resultó difícil dar una reacción adecuada, demasiado conmovido por este pequeño pero potente gesto de sus 5 compañeros de clase. Gracias a todos, dijo Kageyama, las únicas palabras que se le ocurrieron para expresar su gratitud. Los ojos del fanático de cabello verde brillaron intensamente, y le indicó al Esper que se acercara a él. Ahora vamos. Es tarde, y deberíamos ir a la estación. Los 6 compañeros repitieron su camino de regreso a la estación de tren. Habían sobrevivido a su primer ataque de villano, visto lo que se necesitaba para ser verdaderos héroes profesionales. Pocos sabían que amenazarían aún más calamitosas en el horizonte, pero por el momento, nada de eso les importaba. Al final, lograron salir con vida, demostraron su potencial y lo hicieron juntos, y eso era todo lo que importaba.